Entonces, ahora un recordatorio, una consulta. ¿Hicieron ayer problemas con coordenadas cilíndricas o esféricas, no? Que no alcancé a revisar la ayudantía que me mandó Miguel. Chiquillos, porfa, prendan el micrófono. De verdad, les dije, es muy fome hablar solo. Sí, profe, cilíndricas. Ya, bacán, gracias. Pero esféricas no. ¿O sí también? Para saber cómo qué tan rápido, por eso, qué tan rápido voy, por eso les pregunto. Si lo voy a ver igual, pero es que para saber qué tan, si lo hicieron algo o no, esa es la pregunta. Si hicieron algún problema con coordenadas esféricas. Ya. Creo que no. ¿No? Ya. Bueno, para saber, entonces estas cilíndricas quizás, de hecho, son un poquito, no sé si más fácil o no, pero bueno, ya, avancemos. Entonces, como uno está acostumbrado, todas las cosas que vimos en la semana pasada, o sea, la clase pasada, ¿cierto? Si recuerdan, cuando hicimos esta descripción de vectores, ¿cierto? Todo eso, ocupamos coordenadas cartesianas, que eran el sistema, como que uno dice, ocupa el de toda la vida, donde ocupa coordenadas X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, eso uno lo describe así, ¿cierto? Es un sistema de ejes coordenados donde cada eje es perpendicular entre sí y en un vector cualquiera. Entonces, en coordenadas cartesianas se describe como un X y gorro más Y J gorro más Z K gorro, ¿cierto? Porque, y ahí donde ese I, J y K eran tres vectores fijos en el espacio, son realmente como un trío de vectores fijos en el espacio, los cuales, como decía recién, son perpendiculares uno con otro, ¿sí? Pero existen otros sistemas de coordenadas que también comparten alguna de esas propiedades con las coordenadas cartesianas y que son muy útiles para describir cierto tipo de geometría. Y por eso es que uno los ve. Y las geometrías como más comunes que uno ve son cilindros o situaciones donde tiene lo que se llama una simetría axial, porque ahí voy a explicar bien a qué me refiero, o en los casos donde tengo algún tipo de simetría esférica, y en ese caso está como cantadito que hay que ocupar coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, déjenme, voy a poner algo como antes acá. Lo que les mencionaba recién era cuando, creo que esto lo tengo por acá, acá. Por ejemplo, cuando yo tengo un punto cualquiera en el espacio, entonces en coordenadas cartesianas, yo digo, ese punto se puede escribir siempre como un par, como un trío ordenado. Por ejemplo, así me queda bien el mono. Entonces, como un trío ordenado donde queda así, por ejemplo, si ese es X, ese es Y y ese es Z, entonces tengo las coordenadas de ese punto P y aquí, esto para que me quede bien hecho, espérenme, creo que es así, para no perderme con las perspectivas, ¿cierto? Así, ese sería el Z, ¿cierto? Ahí está el Z, como dije, y esa, entonces aquí tengo mi coordenadas de ese punto Z, de ese punto P, por ejemplo, ahí estaría. Entonces, en cartesianas, esto sería entonces en cartesianas, ¿cómo describe uno esta cuestión? Uno dice la posición de este punto P, entonces lo escribe, se puede escribir como X, Y o Z, y Z, ¿cierto? Como un trío, o también como a nosotros los físicos nos gusta, ¿cierto? X y gorro, más Y, J gorro, más Z, K gorro, ¿cierto? Y así es como les decía yo que muchas de estas cosas que vamos a ver en este curso conviene hacer esta representación porque después para hacer productos punto y productos cruz sale de manera, digamos, más natural. ¿Sí? Entonces, así es como se describe un punto en este eje de coordenadas cartesianas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que existen otro tipo de sistemas para describir la posición de punto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos describir la posición de ese punto P en el espacio
Y para eso entonces voy a decir, ya no voy a ocupar las coordenadas X, Y y Z como antes, sino que voy a hacer lo siguiente. O en verdad es como un poco lo mismo. Voy a decir, está bien, las coordenadas del punto P van a ser estas coordenadas X, Y y Z, pero ahora voy a decir, voy a centrar, ¿qué es lo que pasa aquí en el plano? En el plano X, Y, ¿ya? El Z por ahora no lo voy a tocar. Entonces, si las coordenadas en el punto, en el plano X, Y, las voy a representar, digamos, ese es el punto que me interesa ahora en este caso. Activo Siri. Entonces, ese es el punto, digamos, que quiero describir ahora en el plano. ¿Sí? Tengo el plano, entonces, X, y quiero describir, digamos, qué pasa en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener que, ese punto lo puedo escribir como la distancia que hay entre el origen y el punto mismo, ¿cierto? Entonces voy a tener, si el punto que quiero describir está acá, o la proyección de ese punto P en el plano XY está acá, entonces puedo describir primero esto como una distancia que hay entre el origen y el punto P, ¿cierto? Y la proyección del punto P y el ángulo que me describe respecto al eje X. ¿Sí? O dicho de otra forma, si esto quizás puede ser a lo mejor como no tan claro de ver en el plano, sería o sea, en un sistema, en un problema en 3D sería lo siguiente. Consideremos que tengo lo siguiente. Como les dije, el eje Z yo lo voy a dejar básicamente igual. ¿Sí? Voy a ver qué es lo que ocurre para el eje X, Y. Entonces, si yo tengo esto, digamos, me voy a parar aquí solo en el eje X, Y. Entonces, X, ese es X, es Y. Y quiero describir, digamos, la posición de ese punto que está acá. ¿Sí? Punto Q, para que no se confunda que es el P, porque estoy pensando en la proyección del punto P. Entonces, eso lo voy a poder describir de la siguiente forma. Pues aquí es claro qué es lo que va a quedar. Que eso lo puedo escribir así. Necesito una distancia, que es la distancia que voy a llamar ρ, y necesito un ángulo, que es el que aquí está llamado phi, ¿cierto? Ese ángulo. Si conozco estas dos cantidades, ρ y phi, entonces sé automáticamente cuánto vale la posición X e Y de este punto Q, ¿cierto? Así que en vez de ocupar que el punto, por ejemplo, sigo pensando aquí en este problema en el plano, en vez de ocupar de que el punto, ¿sabes qué? Para que me quede más ordenado esta cuestión, lo voy a hacer en otra página, ¿ya? Ah, ya sé que está. Ya, voy a copiar. Voy a pegar con todo eso, pero no importa. Ahí sí, que me molestaba. Ya, entonces lo que quiero describir es esta cuestión que está acá, ¿cierto? Entonces, como les decía, lo que queremos hacer es describir la posición de ese punto Q. Entonces, si yo ocupase cartesiana, en cartesianas, entonces es la posición de ese punto Q sería decir que este punto Q es X, Y, o dicho de otra forma sería X, Y gorro más Y, J gorro, ¿cierto? Pero si yo ahora quiero ocupar, en vez de estas coordenadas X e Y, podría ocupar perfectamente esta coordenada ρ y esta coordenada phi. Y haciendo un poquito de geometría nomás, porque fíjense qué es lo que queda si hago un poquito de geometría. Me quedaría lo siguiente, que como que el triángulo que se me forma es el siguiente, ¿cierto? Y me quedo feo. Ese es el triángulo que se me forma, ¿cierto? Entonces aquí tendría la hipotenusa de ese triángulo es ρ, este sería X, esto sería Y eso sería el ángulo phi. Entonces, y esto es el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Que básicamente sería como proyectar esta cuestión aquí, ¿cierto? El triángulo que dibujé acá es el mismo que el que está aquí, ¿sí? Ahí estaría mi punto Q entonces. Sería mi punto Q. Entonces, mirando el mono, digo, esto es fácil, por cierto, porque tengo este triángulo rectángulo, tengo que la hipotenusa es ρ, entonces me acuerdo de las funciones trigonométricas y digo, el lado, dado que y es el lado opuesto, entonces de aquí sale naturalmente de que y vale ρ por seno de phi. Y por otro lado, dado que este es el lado adyacente, me queda entonces que x es ρ por coseno de phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que construí? Construí que este punto
En cartesiana lo puedo describir por estas coordenadas x, y, pero en estas nuevas coordenadas que llamé coordenadas cilíndricas, la puedo describir por otros dos parámetros que son distintos, están relacionados con los anteriores, ¿cierto? Pero son las coordenadas ρ y φ. ¿Sí? Y eso tiene ciertas ventajas. Vamos a ver cuál es la ventaja de, en vez de pasar con x, y, empezar a pensar ahora en ρ y φ. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Ahí está el mismo mono que hice recién, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta o no? ¿No? Ya. Entonces, así como, insisto, en cartesianas todos los puntos se pueden describir como x, y. Ahora, en este caso, lo voy a representar un punto como por estos tres parámetros ρ, φ y z. Y ojo que en este caso, las coordenadas cilíndricas, el z de cartesiana es el mismo z que de coordenadas cilíndricas, ¿sí? Así que son absolutamente iguales. Esto es equivalente, el hecho que yo tenga esta igualdad, ¿cierto? Este trío de igualdades, lo puedo ahora invertir estas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, si yo conozco ρ, φ y z, entonces conozco x, y y z. Y podría pensar al revés también. Si conozco x, y y z, me puedo ir para allá. ¿De qué forma? Invirtiendo estas relaciones. Si yo las invierto, entonces encuentro que ρ se describe o depende solamente de las coordenadas x e y, que esencialmente sale del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, de aquí sale esta relación. Por otro lado, sale que phi o la tangente de phi es opuesto partido por adyacente, y por eso sale esta relación que está acá. Y como les decía recién, z es igual a z. ¿Sí? Sí, así que con estas son las relaciones con las que yo me puedo mover como de un sistema al otro. Si conozco x, y y, z, conozco ρ, φ y z. Y si conozco ρ, φ y z, conozco el otro x, y, z. ¿Sí? Me puedo mover de un lado hacia el otro. ¿Sí? Ya, esto es bien importante, chiquillo, porque nos va a servir para calcular después en el futuro, digamos, integrales. ¿Sí? Porque una de estas cosas, una de las ventajas o de las utilidades de escribir, de usar estas coordenadas cilíndricas, es que eh, muchas superficies, por ejemplo, se describen de manera así como muy natural en este sistema de coordenadas. Y en particular las superficies, cuando yo tengo una superficie y la quiero describir como vectorialmente, siempre tengo que indicar hacia dónde apunta el vector normal. Siempre que tengo una superficie, por ejemplo, si yo tengo un plano, imagínense que tengo un plano aquí, entonces ese plano está definido, o una de las cosas que lo define es un vector normal a esa superficie, que uno lo pone así, ¿cierto? Un vector normal a la superficie. Si tengo una esfera, por ejemplo, una esfera, entonces en cada punto del espacio hay un vector normal. En ese punto la normal va para allá, en ese punto, por ejemplo, va más o menos por allá, ¿cierto? Cada punto del espacio de una superficie de la esfera tiene un vector normal, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, además de definir estas coordenadas que ya las definimos, ¿cierto? ¿Cómo se define una posición de un punto en el espacio? Entonces dijimos en coordenadas cilíndricas, eso está caracterizado por ρ, por φ y por z, ¿cierto? Pero ahora además tenemos que definir para dónde van estos famosos vectores unitarios. ¿A qué me refiero? En cartesiana nosotros sabemos que existen estos vectores i, j y k, ¿cierto? Y que eran vectores fijos en el espacio. Estos vectores, si yo los dibujo acá y lo mencionamos en la clase pasada, ¿cierto? Esos vectores serían un vector para allá chiquitito, ¿cierto? Un vector para allá, un vector para allá y un vector para allá, ¿cierto? Y dijimos que esos vectores eran i, j y Kaggle y miden 1 y están fijos, no dependen de nada, absolutamente nada. Esa es una de las también ventajas a su vez de las coordenadas cartesianas, pero tiene sus limitantes, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a ver estos otros sistemas de coordenadas que son un poquito más complicadas en un sentido, y vamos a ver a qué me refiero. Entonces, cuando yo tengo un punto en el espacio, por ejemplo, este punto P, que está acá, si yo lo marco ahora, veamos el monito de acá de abajo, entonces este punto P
está caracterizado en estas coordenadas cilíndricas, como dije, por una distancia que hay entre el origen y la proyección de ese punto P en el plano, ¿cierto? Si tengo ese punto P, entonces ese punto se proyecta acá en el plano, está acá, y por lo tanto la distancia que hay entre el origen y esa proyección es la que yo llamo la distancia ρ, ¿sí? El ángulo que hay que forma el eje X, aquí están cambiados, yo lo voy a corregir al tiro, yo diría que eso es X y eso es Y, como uno está acostumbrado siempre, ¿sí? Así que hay un error en la figura. Sería el ángulo que hay entre entonces el eje X y la proyección de ese punto. Entonces ahí sería el ángulo phi, ¿cierto? Y z es el mismo z de toda la vida, ¿cierto? La distancia desde el plano de abajo, ¿cierto? Hasta arriba, donde está el punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que tenemos lo siguiente. En cada punto del espacio acá, en cada punto del espacio, yo defino 3 vectores unitarios nuevos. Esa es una de las grandes diferencias entre cartesianas y todo el resto de sistemas de coordenadas. Cartesiana, y por eso quiero recalcar, estos I, J y K son fijos, no depende del punto donde yo estoy parado. Mientras que acá yo estoy definiendo unos nuevos vectores unitarios. Entonces, así como X tenía su vector asociado y gorro, ¿cierto? Y tiene su vector asociado J gorro y Z tiene su vector asociado K gorro, acá tenemos algo parecido. La diferencia es que estos nuevos vectorcitos que estamos definiendo, que son ρ unitario, phi unitario y K unitario, dependen de la posición donde yo estoy parado. ¿Sí? Esa es una de las diferencias, pero fundamentales con el otro sistema de coordenadas. ¿Sí? ¿Cómo se define? Fíjense que aquí estas expresiones tienen 3 rayitas, es una definición, ¿sí? Son definiciones de estas 3 cosas, así que como que es lo que es, ¿sí? Entonces, para entender la definición hay que acordarse que me salté esta parte, ¿cierto? En lo siguiente, como habíamos mencionado y ya he dicho varias veces, ¿cierto? En cartesianas, ¿cómo se describe la posición de un objeto? Entonces dije, la posición de una partícula cualquiera, de un punto cualquiera, se describe como X y gorro más Y J gorro más Z por K gorro, ¿cierto? Ya, pues. Pero ahora yo sé que X vale ρ coseno de phi, así que lo reemplazo y me da ese término que está acá. Por otro lado, Y vale ρ por seno de phi, así que lo reemplazo y me da ese término que acá, y Z igual a Z en este caso, ¿sí? Así que ese caso es fácil. Así que tengo que la posición usando coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Pero aún utilizando I, J y K es como, sería como una representación mixta, en el sentido que estoy ocupando I, J y K, ¿cierto? Pero estoy ocupando ρ, phi y z, ¿sí? Entonces estoy ocupando las coordenadas cilíndricas, pero los vectores unitarios como prestados de las coordenadas cartesianas. Entonces, para hacerlo como, no es la representación puramente en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? ¿Sí o no? Chiquillos, necesito que me vayan respondiendo, porque si no, no sé si no están entendiendo nada o avanzo rápido. Sí, profe. Ya, bacán. Ya, entonces tengo esta representación como mixta, como les digo, y a partir de esta representación y de estas definiciones, tomémoslas como definiciones simplemente, entonces voy a tener estos vectores unitarios que se llaman ρ unitario, phi unitario y K unitario. Más allá de esta forma que tengo acá, que las pueden considerar como conocidas en alguno prolímite en particular, en alguna ocasión quizás salga y tengamos la necesidad de escribir nuevamente de usar esta descripción, pero no se compliquen con que no se aprendan estas cosas de memoria porque sería difícil que alguien se la aprenda de memoria. Lo que quiero que recuerden y sí memoricen, o sea, y como que se lo aprendan, lo incorporen bien, es en el mono, saber para dónde van estos 3 vectores. Sí, entonces, ¿qué quiero que se recuerden? Cuando yo estoy parado en un punto P, como está acá, y voy a dibujar aquí el punto P, no voy a poner eso. Ahí va a estar mi punto P. Entonces, en ese punto P, yo tengo estos tres vectorcitos definidos. Y como dije, van a depender de dónde está ese punto P. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Para dónde van? Entonces, si yo estoy parado aquí en este punto P, ¿para dónde va el vector ρ unitario? El vector ρ unitario siempre sale como del círculo que formo.
¿cierto? Recuerden que estoy usando coordenadas cilíndricas, así que si en coordenadas cilíndricas, cuando estoy en el punto P, me define automáticamente un circulito, ¿cierto? ¿Un circulito de qué radio? De radio ρ, ese radio que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice este mono? Me dice, este vector unitario, ρ unitario, siempre sale radialmente del círculo. ¿Qué pasa con el vector phi unitario? El vector phi unitario siempre es, también vive en el plano del mismo círculo. Fíjense que estos dos están en el mismo plano. El plano del círculo es el mismo plano que están en estos dos, así que estos dos viven en ese plano. En el plano es como paralelo al plano XY, ¿sí? No tienen componentes según Z, y de hecho lo puedo ver incluso acá en la descripción completa. Esto tiene una componente según X, tiene una componente según Y, según el eje Y, pero no tiene nada aquí según Z, ¿cierto? Lo mismo el phi unitario, el único que vive realmente como que en el plano perpendicular es el K, que es el mismo de siempre, ¿cierto? Entonces, repitiendo, el vector ρ unitario siempre sale del círculo, el vector phi unitario es perpendicular al anterior, ¿sí? Es perpendicular, perdón, el vector phi unitario es perpendicular al vector phi unitario. ¿Sí? Si quieren lo puedo recalcar eso, decir, ρ unitario es perpendicular a phi unitario y es perpendicular a k unitario. Son siempre, ahora en este caso, un trío de vectores perpendiculares entre sí, tal cual así como tenía el IJ y K, pero ahora la diferencia es que estos vectores ρ depende de dónde yo estoy parado. Fíjense que depende del ángulo. Eso es lo que me está diciendo esto. Depende del ángulo. ¿Sí? Así que depende si yo estoy por acá en el círculo, por acá en el círculo, por acá en el círculo, por acá. Depende para dónde van a estar apuntando. ¿Se entiende? Si yo pensara esto en el plano, y volviendo en el caso de acá, voy a aprovecharme del que me había quedado acá. Si yo vuelvo al caso del plano, sería básicamente lo siguiente. ¿Sí? Si yo estoy parado aquí en este punto, acá, por ejemplo, ¿para dónde dirían ustedes que me va el vector, por ejemplo, el ρ unitario? Si estoy pensando, mirando la proyección solamente en el plano X, Y. ¿Para dónde iría? Para si es que mi punto P es el que está acá, ese punto que está acá. ¿Para dónde va el vector ρ unitario? ¿Qué acabo de decir acá? Digo, el vector ρ unitario siempre sale radialmente del círculo. Así que en ese caso, esto me dice que el vector ρ unitario realmente sale radialmente del círculo. Así que, si es que dibujo esto así, por ejemplo, entonces quiere decir que sale del círculo así, radialmente. Sale. Y ese sería mi vector entonces ρ unitario. ¿Para dónde va el phi unitario? Es perpendicular a ese otro. Entonces para allá iría mi phi unitario. Ojo, ¿por qué va para allá? Alguien podría preguntarse, profe, ese no es el único vector perpendicular a ρ unitario, porque podría ser este, ¿cierto? ¿Por qué escogió el de que va en sentido en diagonal y no el que va para abajo? ¿Alguien sabe por qué o no? Porque yo podría haber dicho, si es perpendicular, podría haber dicho que ese era phi unitario. ¿Por qué ese no es? ¿Alguien sabe por qué o no? Es por el signo, sí, básicamente es porque phi siempre se mide desde el eje X hacia arriba, así que siempre tiene que ir en sentido como en el sentido creciente de phi. Así que si phi lo mido de acá para allá, entonces por eso es que phi unitario va en ese signo. ¿Sí? Ahora, para terminar de explicar la cuestión, pues, ¿qué pasa si tengo un punto acá, por ejemplo, un punto Q? ¿Para dónde va mi vector ρ unitario? Nuevamente, tengo que pensar en que tiene que ser como la formulita, digamos, me dice, va siempre radialmente, sale del círculo. Así que básicamente sería un vector que sale así. Para allá iría mi ρ unitario. ¿Para dónde va phi unitario? Para acá. Entonces, cada punto tiene asociado un trío de vectores unitarios. ρ unitario, phi unitario y k unitario. Sí, bueno, k es constante en este caso, pero el ρ y el phi dependen de la posición. ¿Se entiende?
¿Se entiende, chiquillo, no? Sí, profe. Ya, qué bueno. Ya, entonces, ya. Otra cosa, aquí voy acelerando un poquito la marcha, para lo siguiente. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Ya entendemos entonces que cada punto del espacio tiene su trío de rho, phi y k unitarios, ¿cierto? Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a tratar de conectar esto, las coordenadas cilíndricas, con ahora un poco de cálculo. ¿Y a qué me refiero? Uno en cálculo siempre hace integrales, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando uno en cartesiana, uno puede hacer la integral, por ejemplo, no sé, de x partido por 1 más x cuadrado. Yo le puedo pedir a lo mejor que hagan esa integral, ¿cierto? Y uno tiene una noción además bien concreta, si es que yo quiero que haga la integral, por ejemplo, de x de y partido por xy, no sé, pues más 7, no sé, por poner algún ejemplo cualquiera, ¿ya? Y eso tiene una noción así como bien concreta, ¿cierto? Cuando uno tiene una integral así y está bien definida, por ejemplo, entre A y B, C y D, por ejemplo, entonces, a ver, voy a borrar todo esto que tenía acá ya, para hacerlo más ordenado y limpio. Entonces, digamos que quiero resolver esa integral, entonces me sirve, y lo que tengo que entender bien es como que gráficamente, ¿qué quiere decir esa integral? Esa integral básicamente quiere decir que yo quiero calcular el área, por ejemplo, de lo siguiente, quiero calcular, tengo acá, acá, y tengo x, y, y lo que quiero, estoy calculando, por ejemplo, si es que este es A, este B, este C y este D, entonces este me define como este rectangulito, ¿cierto? Que está acá. Entonces quiero calcular cuánto vale la integral esta entonces en esta superficie, ¿cierto? Y aquí tengo la función que es la que yo quiero integrar, esto escrito de otra forma, sería que esto es lo mismo que yo diga la integral entre A y B, entre C y D, ¿cierto? Perdón. C y D de f de x, y de x de y, ¿cierto? Entonces quiero calcular la integral de esta función, que es la que ya es ¿cierto? Esta función que tengo acá, en este segmento, ¿cierto? Eso gráficamente. ¿Qué pasa ahora si yo ahora quiero hacer algo similar o algo análogo, pero ahora en estas coordenadas cilíndricas? Entonces tengo que saber conectar, fíjense que acá tengo esto de x, de x, de y, ¿cierto? Si hiciera una cuestión, una integral de volumen, sería un de x, de y y de z, ¿cierto? Entonces, hoy uno dice, en este caso, por ejemplo, en cartesianas, mi elemento de volumen, si ahora hiciera una cuestión que quisiera calcular un volumen dado, ¿cierto? ¿Cómo es que uno calcula volúmenes? Como solo un recordatorio, chiquillo, que sé que usted intuyo que lo vieron. Si yo quiero calcular un volumen cualquiera, entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Cierto? Si quiero, entonces tengo X, Y y Z y quiero calcular un volumen dado, ¿cierto? Tengo esta cuestión rara, entonces uno dice, mira, esta forma es complicada, pero lo que uno tiene que hacer acá, esencialmente, es dividir en pedacitos, ¿cierto? Esto lo voy a dividir en pedacitos y esencialmente lo que uno alcanza a hacer es agarra pedacitos como de ese estilo, ¿cierto? Y divide todo este volumen como que en todo este volumen completo, lo divide finalmente en muchos cubos, ¿cierto? Así, en muchos cubos uno al lado del otro y calcula una integral de volumen, ¿cierto? Pero entonces donde el elemento, aquí uno dice en cartesianas, el elemento de volumen es de x, de y, de z, ¿cierto? Eso sería mi elemento de volumen en cartesiano. ¿Qué pasa ahora entonces la pregunta? ¿Cómo cambia esto en cilíndricas? ¿Cómo cambia esto en cilíndricas? Entonces, tengo que tener un análogo ahora de esta expresión, ahora pero en cilíndrica. Aquí está para las coordenadas x, y, z. Ahora quiero hacer eso mismo en cilíndrica. Entonces, ¿cómo es lo que uno procede? Entonces uno dice, voy a considerar que estoy parado, por ejemplo, en algún punto P por acá, que tiene coordenadas ρ, phi y z, y me voy a mover un poquito en las tres direcciones, ¿cierto? Lo mismo que uno hacía acá. Por ejemplo, cuando uno, ¿cómo obtiene este famoso volumen? Yo digo, me paro en un punto P,
cualquiera que tiene coordenadas X, Y y Z, ¿cierto? Y entonces me muevo un poquito en una dirección, me muevo un poquito en la otra dirección, ¿cierto? En la otra dirección y después me muevo en la tercera. Entonces ahí es como que ahí recupero este famoso volumen, ¿cierto? Hice el dibujo muy feo, ahí sí. Del volumen, entonces digo, si es que X ahora es X más delta X, Y es Y más delta Y, ¿cierto? Y Z es Z más delta Z, entonces el volumen que generé sería si ese es de X, de Y y de Z, entonces el volumen de este cubo que se forma, en este caso en cartesiana es un cubo, o es un paralelepípedo si ustedes quieren, obtengo entonces lado por lado por lado, me da entonces el volumen de ese pequeño cubo que se forma, ¿cierto? Entonces ahora quiero hacer algo similar, pero en estas coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, si estoy parado en un punto que tiene coordenadas ρ, phi, z, entonces me muevo un poquito en ρ, entonces quiere decir que ahora me alejo un poquito, entonces mi nueva coordenada es ρ más delta ρ, eso es lo que está acá. Después digo, si estoy en un ángulo phi, entonces me muevo en la otra dirección, entonces va a ser phi más delta phi, ¿cierto? Tengo entonces ese segmento, pero que ahora, ojo, es curvo, esa es la diferencia ahora. Y por otro lado, por último, desde z me muevo un poquito, entonces genero este volumen que está acá, que ahora ya no es un cubo, tiene esta forma como curva, ¿cierto? Que ahí se ve, puedo ahí hacer zoom y se nota que es curva porque me estoy moviendo en un ángulo, ¿cierto? Y es porque estas coordenadas son como especiales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esencialmente que, digo, si es que esto me moví poquito en cada una de las direcciones, entonces puedo decir cuánto entonces es la nueva posición o cuánto es que sería este vector, la diferencia entre las posiciones cuando hice esta transformación, como que me desplacé un poquito en cada uno de los ejes. Entonces uno puede demostrar, aquí voy a tratar de acelerar en el sentido que no me voy a ir al detalle todo el formalismo matemático porque no es un curso de cálculo esto, que la diferencia de las posiciones se puede escribir de esa forma, ¿sí? Como que está acá, y por último, el elemento de volumen sería la multiplicación de esas tres cosas, ¿sí? Entonces me queda eso por eso por eso, me da el nuevo elemento de volumen, ¿sí? Que sería, digamos, el análogo a lo que les presenté recién acá, ¿cierto? En cartesianas tengo eso, ahora en cilíndricas tengo que el elemento de volumen toma esa expresión que está ahí, ¿sí? Que viene esencialmente de saber cuánto es el elemento de volumen de esa zona, ¿sí? Uno hace un poquito de geometría, ni siquiera necesito esta expresión fea con derivada. Con geometría nomás puedo saber de que el área es como el área de un arco por la altura, entonces de ahí sale esencialmente eh, este elemento de volumen, ¿sí? Y por último, para terminar con coordenadas, con esta parte de coordenadas cilíndricas, es el elemento de superficie. Y esto sí que yo sé que siempre los marea un poco, así que como que, ojo con esto, ¿a qué me refiero? Cuando yo hago esta transformación, entonces fíjense que se genera este volumen, ¿cierto? Que tiene, no es un cubo, pero digamos, para decirle de alguna forma, este pequeño cubo, ¿sí? Esta pequeña forma rara. Entonces, se fijan, tengo tres como caras, o sea, son seis caras en verdad, pero ahí son simétricas por los dos lados, de alguna forma, ¿cierto? O sea, tengo una cara por un lado, la otra cara por el otro, entonces es como un dado, ¿cierto? Aunque sea un poco curvo, pero es como un dado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que esta cara es una superficie, esta otra que está acá que estoy pintando es otra superficie, y la cara de arriba es la otra, ¿cierto? Entonces, una va como a lo largo de el ρ unitario, otra va a lo largo o digamos como de este phi unitario y la otra va apuntando para arriba, ¿cierto? Como que si yo dibujo las normales, como yo les decía hace un rato, cada superficie está definida siempre, la puedo definir por su normal. La normal, el vector normal que la describe. ¿Cuál sería el vector normal, digamos, la más fácil? ¿Cuál sería el vector normal asociado a esa cara? ¿Para dónde apunta el vector normal de esa superficie? ¿Saben o no? Se ve en el mono. ¿Para dónde va el vector normal? Hacia arriba. Excelente, ¿cierto? Hacia arriba sería el vector normal.
Muy bien. Entonces, hacia arriba, en estas coordenadas, ¿qué quiere decir? ¿Sería ρ unitario, φ unitario o k unitario? K unitario, ¿por cierto? Entonces, tengo que ese elemento de superficie, justamente, sería este primero que está acá. ¿Sí? Entonces digo, fíjense que además, esta superficie, ¿cómo está descrita? ¿Qué es lo que está variando? ¿Cuál es la coordenada que está variando? Quiere decir que varía un poco en ρ y varía en φ, ¿cierto? Entonces, la multiplicación de esa variación con esa variación me da esa área, y eso es lo que está escrito acá. Esa variación, bueno, y la otra es combinada, fíjense, cuando me muevo en phi, el área depende del radio, así que por eso es que tengo eso y esos dos términos por este otro lado. Así que me muevo en ρ, me muevo en phi, es el elemento de área y está caracterizado por esa normal. Por otro lado, ¿qué pasa con la normal que está, por ejemplo, con la superficie que está acá? Esa superficie. Esa superficie tiene otra normal, ¿cierto? ¿Cuál es la normal que está asociada a esa superficie? Claramente es la que es perpendicular, o sea, perdón, es asociada, de hecho, ahí mismo está el dibujito, ¿cierto? Sería ese phi unitario. Así que esa superficie está caracterizada por ese vector unitario. Y por último, esa superficie está caracterizada por ese vector unitario, ρ unitario. Así que por eso es que tengo en estricto rigor 3 elementos de superficie. Entonces tengo que saber, cuando me toque el momento de calcular, de saber cuál es el elemento de superficie que tengo que ocupar. ¿Es de esta cara o de la otra cara? ¿Sí? Así que tengo como que saber, como que representarlo, imaginarlo en la cabeza o ver el mono, ver el mono correctamente para saber si a veces después hay que calcular un flujo eléctrico. Flujos son integrales de superficie. Entonces vamos a tener que ocupar estas cuestiones, ¿sí? Entonces, quiero para que lo vean como de manera natural, ¿sí? Entonces, vamos a tener elementos de superficie, de volumen, ¿cierto? Que es uno solo, pero los elementos de superficie son cantidades vectoriales porque tengo que decir cuál de las 3 caras es la que estoy pensando, ¿sí? Aquí voy a ir súper rápido porque simplemente les puedo decir que también existen los operadores del cálculo vectorial, ¿cierto? Pero escritos en coordenadas, en las otras coordenadas que uno conoce, ¿cierto? O sea, uno sabe que existe, por ejemplo, el operador gradiente en cartesiana es súper fácil, ¿cierto? Existe el operador divergencia, el operador rotor, tienen su forma tradicional en las coordenadas cartesianas. Esto también se pueden escribir entonces en, en coordenadas cilíndricas. ¿A qué me refiero? A lo que estaba mencionando recién, eh, por ejemplo, si yo escribo el vector, el laplaciano de una función cualquiera, no sé, f, entonces uno dice de 2f a de x2, de 2f a de y2, más de 2f a de z2, ¿cierto? De z2. Eso sería el laplaciano en cartesiana. Entonces lo que estamos haciendo acá es mostrar, por ejemplo, cómo se ve el laplaciano ahora, pero en esta nueva, en nuestro nuevo set de coordenadas. ¿Sí? Entonces depende, son siempre segundas derivadas, obviamente, son siempre 2 veces una derivada, pero tienen estos factores como de ajuste, por así decirlo, dado que los volúmenes y estas cosas van cambiando, ¿cierto? No es todo recto. Sí, lo mismo para el rotor, y estos son los 4, yo diría, operadores que van a ir saliendo como que constantemente en el curso. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta acá, chiquillos, no? Esto no voy a demostrar nada de esto, no tiene sentido, simplemente les muestro que eso existe nomás, pues no voy a hacer el cambio de variable y escribir todo el chorizo que es innecesario. ¿Sí? Esto, hoy día mismo se me había olvidado, les voy a subir por si acaso el formulario del curso donde están todas estas cosas así como bien, así cerradita, un formulario asociado netamente como al cálculo, donde están todas estas cosas en cartesiana, o sea, no, cartesiana no, porque en cartesiana es fácil, o creo que igual están en cartesiana, en cilíndrica, en esférica y además del formulario como de propiamente de electromagnetismo, ¿sí? De donde están todas las fórmulas que deberían como que, o sea, que en algún minuto van a salir. Sí, son muchas, realmente muchas, así que no espero que se las aprendan de memoria. Yo incluso en pruebas presenciales, cuando antes de la pandemia, igual les pasaba el formulario en la prueba, así que
Son muchas fórmulas, lamentablemente. Ya. Entonces, aquí voy a ir más rápido, como porque ya hicimos toda la introducción de que cuando uno tiene otro tipo de sistemas de coordenadas, entonces la representación cambia como bastante en algún sentido. Entonces, tal cual hicimos para coordenadas cilíndricas, que ocupamos un trío de coordenadas R, phi, o sea, perdón, rho, phi y z. Entonces ahora la posición de un objeto para esta coordenada esférica la voy a decir, en verdad, la voy a representar en vez de utilizar rho, phi y z, ¿cierto? De estas tres, que eran dos distancias y un ángulo, en verdad ahora voy a ocupar dos ángulos y una distancia. ¿Cuáles son esos ángulos y cuáles son las distancias? Es la siguiente. Lo primero que voy a representar para describir, por ejemplo, la posición de ese punto P que está acá, es la distancia que hay entre ese punto y el origen, ¿cierto? Simplemente es, si estoy a cierta distancia, tantos metros, tantos centímetros, la distancia que hay va a ser primero la coordenada R que voy a llamar para describir la posición de ese punto. Y por otro lado voy a utilizar estos otros dos ángulos, el ángulo θ y el ángulo φ. ¿Sí? Esto es por convención. A veces van a pillar que están como cambiadas estas cosas, pero no sé, yo estoy acostumbrado y en la mayoría, aunque no en todos, los ángulos, cuál es θ y cuál es φ, se definen de acuerdo a este mono. Esto es lo que nosotros vamos a ocupar en el curso. Entonces, el ángulo θ va a ser el ángulo que hay que forma entre el eje Z, ¿cierto? El eje Z y este radio vector que tengo entre el origen y este punto P que está acá. ¿Sí? Si aquí tengo mi punto P que yo quiero describir la posición, entonces tengo que el ángulo θ va a ser el ángulo que hay entre el eje Z y la posición del punto P. ¿Sí? Por otro lado, el ángulo φ, que puede ser, una vez ocupa, ese φ o ese φ, cualquiera de los dos está bien, ya como por notación, son en principio son φ distintos. Va a ser el ángulo entonces que hay entre el eje X y la proyección de ese punto aquí abajito. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre los ángulos, no? Uno está medido en el plano, el ángulo φ se mide en el plano, mientras que el ángulo θ está medido respecto al eje Z. ¿Sí? ¿Se entienden, chiquillos, las coordenadas? ¿Cómo están medidos los ángulos, no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, ¿por qué sale una esfera acá? Porque primero, fíjense, les dije yo, aquí vamos a ocupar, van a ser tres coordenadas, pero solo una de ellas es una distancia. Entonces, fíjense que cuando yo tengo un objeto y lo defino solo por una distancia, por la distancia R, sin todavía definir θ ni φ, fíjense que puedo recorrer todo la esfera, una esfera, pero se llaman coordenadas esféricas, ¿cierto? Todos estos puntos que están acá, en la superficie de esta esfera, todos están a la misma distancia R, pero todos ellos tienen un θ distinto y un φ distinto. Entonces, en uno es como que me mueva en el plano y en el otro es como que cuánto baja del eje Z. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Como que ese ángulo θ, entonces como que me definiera una especie de cono acá. Si se fijan, si tengo ese punto, el punto que está acá, tengo una distancia R y tengo ese ángulo θ, entonces básicamente es como que si tuviera un cono en esa parte, ¿cierto? Un cono. Todos esos puntos tienen el mismo R y el mismo ángulo θ, pero todos ellos tienen un φ distinto. ¿Cuál de ellos con el que me quedo? Me quedo con ese, me quedo con ese, con ese. Bueno, depende de la coordenada φ que tengo. ¿Sí? Entonces, primero tengo R, entonces me define como el radio de la esfera. Una vez que tengo el R, tengo que definir el θ. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que defino como que qué tan abierto está este cono. En este caso, el cono que tengo es un cono que está el mismo que dibujé recién, ¿cierto? Sería ese cono, ¿cierto? Entonces, pero todavía no tengo completamente definido cuál es el punto que quiero describir, pues, ¿cierto? ¿Qué me falta entonces? En el círculo, cuando me muevo en el círculo, y por eso es que está este ángulo φ que está en el plano, entonces, ¿cuál es? En este caso es justamente ese que estaba ahí. ¿Sí? Ya, entonces podemos hacer lo mismo que antes, ¿cierto? Hacer diferenciales, ¿cierto? Que no lo voy a hacer de nuevo, así como que con todo el detalle, pero me puedo mover entre R y R más delta R, después entre θ,
teta más delta teta, y phi más delta phi, ¿cierto? Y obtener entonces un elemento de volumen. ¿Sí? Entonces, y también tengo elementos de superficie. Entonces tengo, creo que aquí tengo el elemento, pero no lo voy a explicar como les dije con todo el detalle, pero sería básicamente si me muevo entre R y R más delta R, teta, estoy aquí en un ángulo teta, después me muevo a otro teta más delta teta, ¿cierto? Eso es lo que tengo, y después en phi me muevo. El volumen que genero es esta forma también un poco extraña, que no es un cubo, obviamente, pero que si yo multiplico lado por lado por lado, entonces obtengo el elemento superficie que fue el que le escribí recién, ¿sí? Y por otro lado, de nuevo tengo tres superficies, ¿cierto? Tengo esta cara superior, la cara del costado, ¿cierto? Y la cara del frente, ¿cierto? Entonces, por eso nuevamente tengo una superficie que va según R, una superficie según teta y una superficie según phi unitario, ¿sí? En este caso, nuevamente, y eso es importante, estos vectores R unitario, teta unitario y phi unitario también dependen de la posición, ¿sí? Dependen de la posición. ¿A qué me refiero? A justamente el mono que está acá. Fíjense que para este punto P, el vector, aquí voy a cambiar si quieren la notación, ¿eh? Porque no me gusta a mí. Voy a ponerle aquí R unitario. Ese va a ser phi unitario y ese va a ser teta unitario. Entonces, cada punto del espacio, lo voy a escribir mejor, cada punto del espacio tiene su trío de vectores unitarios, R, teta y phi unitario, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice este mono? Me dice, el vector R unitario siempre sale radialmente de la esfera, es como el análogo, por así decirlo, del ρ unitario. En el ρ en el caso de un plano, en este caso ya estoy pensando directamente en 3D, así que el R unitario sale de la esfera. ¿Para dónde va el teta unitario? Es perpendicular a ese y siempre va en el sentido, igual que en el caso anterior, en el sentido de teta creciente. Entonces, por eso va como así como para bajito. Y phi lo mismo, si es el ángulo phi, entonces va como perpendicular en ese caso a ese otro lado, ¿sí? Así que también tengo este trío, pero que va cambiando de posición, ¿sí? Nuevamente, este teta teta, phi y R unitario dependen de la posición. ¿Sí? Pero ojo, pese a que uno dice, son súper importantes los tres porque como les digo, me va a servir para describir los elementos de superficie y un montón de otras cosas después. Pero la posición concretamente de este punto en el espacio se describe así nomás. Es súper simple cómo se describe. La posición solo se describe mediante esta expresión que está acá. Tengo que es la distancia que hay entre el origen y el punto P por R unitario. R unitario ya me describe esto. Fíjense que aquí está. El R unitario, si yo lo dibujo partiendo desde el origen, sería ese vale mi R unitario. ¿Sí? Así que la posición de ese punto P va a ser tantas veces este R unitario. ¿Sí? Para efectos de la posición no necesito ni teta ni phi unitario. Para efectos de la posición, no es que no los vaya a ocupar después, porque a veces, como les decía, puede querer calcular flujos, rotores y no sé qué, y ahí sí o sí van a aparecer estos otros dos vectores, van a aparecer sí o sí esos otros dos vectores, ¿sí? Pero para efectos de describir la posición de un punto cualquiera en el espacio, necesito solo el vector R unitario. La gracia que tiene es que es móvil, así que me puedo describir todo el espacio con este único vector unitario, ¿sí? Por la forma en que fue definido, como geométrica. ¿Sí? Ya, y aquí nuevamente este es un chorizo gigante, aquí está cómo se escribe el gradiente, la divergencia, el rotor y el laplaciano, nuevamente los cuatro operadores más importantes, cómo se describen entonces en estas coordenadas. Miren lo que es este laplaciano, pues gigantes, ¿sí? Entonces nadie en su sano juicio se lo podría aprender de memoria, lo que después quiero es que lo aprendamos a ocupar y que tiene la gracia de que cuando uno se va a encontrar con situaciones con cierta simetría, por ejemplo, así como ahora un poco explicando la motivación de todo esto, muchas veces si yo, por ejemplo, tengo una partícula puntual, ¿ya? Una carga puntual en el espacio y quiero describir su campo eléctrico,
y está solita en el espacio. No hay otra, ni un vecino, no hay nada, no hay ni una pared, no hay nada. Está sola en el espacio. Entonces, ¿qué va? Así como imaginándomelo nomás, digo, obviamente el campo eléctrico tiene simetría esférica, ¿cierto? Porque da lo mismo de qué punto yo mire, de qué punto en el espacio mire dónde está esta carga puntual, siempre voy a ver lo mismo, ¿cierto? O al revés, esta carga siempre va a ver lo mismo en todas direcciones. Quiere decir que hay simetría esférica, ¿cierto? No hay ninguna dirección privilegiada. Entonces, si yo, son esos tipos de propiedades las que vamos a ocupar a veces para obtener cuánto hay en los campos eléctricos, los potenciales eléctricos, esas cosas, y entonces a veces cómo se relaciona el campo eléctrico con el potencial, se relacionan, por ejemplo, mediante el operador gradiente. Uno, ya eso lo vimos, los que, bueno, todos ustedes obviamente pasaron por física 2, el campo eléctrico es menos el gradiente de esta función potencial. ¿Sí? Entonces uno dice, pero yo ya sé que esto tiene simetría esférica, ¿cierto? Si tiene simetría esférica, quiere decir que no depende ni del ángulo, ni, o sea, ni de ninguno de los ángulos, y por lo tanto depende solo de la distancia. Y por eso, por lo tanto, me es súper cómodo ocupar coordenadas esféricas, justamente porque estas derivadas se hacen cero automáticamente. Y no ocuparía entonces en ese caso, por ejemplo, si me vuelvo acá, no tiene sentido ocupar este en cilíndrica, ¿cierto? Porque ahora solo ese se me haría cero, pero ni este se hace cero, ni este se hace cero. Entonces me es más complicado. Y menos todavía en cartesiana, porque tendría que los tres términos y sería un chorizo muy, muy, muy feo, ¿cierto? Entonces aquí es donde salen como a la práctica y las ventajas de ocupar este tipo de cosas. Lo mismo si yo después quiero ocupar un laplaciano, digo, mira, este laplaciano es gigante, tiene estos tres términos asquerosos, pero si tengo simetría esférica, entonces este término es cero y este término es cero. Y la única derivada que tengo que calcular es esta, súper simple, es un puro término. Bueno, son dos derivadas, ¿cierto? Pero no tengo toda esta cuestión gigante. ¿Sí? Entonces, para eso es que uno ve, y estoy como que tratando de hacer este resumen rapidito de cálculo, ¿sí? Me quedan un par de minutos y con esto termino porque es también, no voy a hacer demostraciones ni nada, que es recordarles de el teorema de la divergencia solamente y el teorema de Stokes, que es lo siguiente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Primero, ¿alguien dice, no me acuerdo nada, profe? ¿O alguien se acuerda? Como por saber. Chiquillos. En la ayudantía lo vimos un poco. Ya, entonces se lo voy a repasar nomás. Mi intención es terminar ahora en 5 minutos, así que, ¿qué es lo que en qué consiste el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia esencialmente nos dice lo siguiente, nos dice, cuando usted tiene, supongamos que tenemos un volumen, ya, un volumen concreto, ¿cierto? El cual está encerrado por cierta superficie, ¿sí? Así que partiendo, así un primer comentario, es que en este caso es una superficie cerrada, ¿sí? Cerrada porque es la superficie que me está envolviendo el volumen. Pensemos en una esfera y la superficie de la esfera, ¿cierto? O un cilindro y la superficie que me envuelve este cilindro, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros vamos a querer calcular integrales que son de este estilo, ¿sí? Donde voy a encontrar una divergencia, por eso que se llama teorema de la divergencia, y quiero calcular la divergencia de un cierto campo cualquiera A en este volumen. Bueno, el teorema de la divergencia me dice que esa integral de volumen la puedo reescribir como una integral de superficie, pero ahora directamente del campo A, no de su divergencia, donde ahora antes la integral era sobre un volumen, ahora la integral es sobre la superficie cerrada, ¿sí? La superficie cerrada que envuelve el volumen. Esto va a ser clave, pero así ultra mega clave. Esto esencialmente, cuando lo escribamos en términos de concretamente a lo que nosotros lo vamos a ocupar, muchas veces nosotros vamos a querer calcular esto. Ustedes saben que el campo eléctrico se escribe por la letra E mayúscula, ¿cierto? Una de las cosas que vamos a demostrar, que esencialmente va a ser, no sé, la próxima clase quizás, es calcular la divergencia del campo eléctrico. Y eso es esencialmente el teorema de Gauss, una de las leyes de Maxwell. Así que esto nos va a hacer, así como tiene una aplicación directa, en una o dos clases más. Así que por eso es que
lo vemos, ¿sí? Que nos dice que la integral esta entonces de volumen de una divergencia la puedo reescribir como una integral de superficie ahora del campo directamente. Pero ojo, aquí estas son, y por eso hice énfasis, esta es una superficie cerrada. Y esto es válido en el sistema de coordenadas que yo quiera. Esto es válido, lo puedo escribir todo esto como una integral de volumen en cartesianas y una integral de superficie en cartesiana, o puedo ocupar cilíndricas o esféricas o coordenadas que se llaman toroidales o como ustedes quieran, ¿sí? Es válido en cualquier sistema de coordenadas. Esto es independiente del sistema, ¿sí? Es un teorema como importantísimo en el cálculo vectorial, ¿sí? Y por otro lado, existe este otro teorema de Stokes que también va a salir, va a tener más aplicaciones esencialmente cuando empecemos a meter a la parte de magnetismo, pero de todas formas, entonces me dice, supongamos que tenemos una superficie ahora, pero esta superficie es abierta, ¿sí? Imagínense que yo pueda tener un plano, por ejemplo, o un pedacito de, no tiene por qué ser un plano, pero una superficie cualquiera. Imagínense una superficie en 2D, pero que no está cerrada sobre sí misma. No es algo que es algo como que tiene un gran, no sé, ni siquiera agujero, porque no es un agujero, es como que no está cerrada. Todos entendemos la diferencia entre una superficie abierta y una cerrada. No sé, imagínense aquí tengo un pañuelo, o sea, para limpiar el celular en verdad, pero esto es una superficie abierta, ¿por cierto? Tiene una forma rara, pero es una superficie abierta, ¿cierto? Sería cerrada si yo lo doblara y lo cosiera, ¿cierto? Ya, entonces, el teorema de Stokes es para superficies abiertas y me dice, cuando usted quiere calcular esta integral de un rotor sobre una superficie S que es abierta, entonces, esa superficie abierta tiene un contorno, ¿cierto? Ese contorno, que sería, por ejemplo, si yo tengo el pañuelo acá, que tengo acá, ¿cuál sería el contorno? El borde del pañuelo, ¿pues cierto? Independiente de la forma, que puede estar arrugado, que no sé qué, esta es una superficie abierta y tiene todo un contorno, tiene dobleces, tiene todo. Aquí no hay ninguna restricción respecto a eso, ¿sí? Entonces esto tiene dobleces y todo y tiene un contorno esa superficie. Si yo quiero calcular este rotor sobre una superficie abierta, entonces el teorema de Stokes me dice que eso es equivalente a que yo calcule esta integral de línea sobre el contorno. ¿Sí? O sea, paso del rotor al propio campo A, por ejemplo, donde ahora tengo que calcular solo sobre ese contorno. Y esa es una integral de línea porque estoy calculando realmente el contorno. Es una línea, ¿cierto? Es como que, imagínense, bueno, el pañuelo pues, tiene una línea aquí, ¿cierto? Que lo define. Entonces, por eso es que es una integral de línea. Y está este elemento de línea que está acá. ¿Sí? La parte más práctica, sí, ya no voy a poner ejemplos así como de cuestiones, o sea, si quieren busquen o revisen sus apuntes de cálculo vectorial, estoy seguro que ustedes hicieron integrales de camino, hicieron integrales de superficie, prefiero quizás estas cosas verlas después cuando veamos, así como en la práctica, porque no ponerle un campo así como, y una superficie matemática que no sé, prefiero verlo con ejemplos concretos de electromagnetismo. ¿Sí? Pero así como a modo de recordatorio, esos serían los dos como teoremas más importantes, Stokes y divergencia. ¿Dudas, chiquillos, o no? La introducción termina acá, así como esta parte de álgebra, cálculo vectorial y coordenadas termina hasta acá, eran solo como una clase y media, por así decirlo, o 2 clases. Y ya la próxima semana partimos sí o sí con ley de Coulomb, campo eléctrico y escrito esto en todas sus formas, digamos, no lo tengo acá, pero como ordenado, pero con todo el formalismo así como necesario, ¿sí? Así que, y aquí ya se pone más entretenido estas cuestiones, ¿sí? ¿Hay dudas o no? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, si no hay dudas, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Alguien me está escribiendo, parece. Sí, voy a subir el documento, aunque sí, lo voy a subir, así que voy, y si no lo hago, yo no sé, si los que tuvieron clase conmigo quizás saben que tiendo a olvidar las cosas, así que
pero voy a tratar de ir al día este semestre, así que lo que más pueda. Voy a ir tratando de ir subiendo las clases también, así como los videos al YouTube. Ah, vieron que puse el canal, hice un canal de YouTube, o sea, lo tenía hecho, pero voy a ir subiendo en esa lista de reproducción que hice las clases de este semestre, así que, no sé, les sugiero que lo vayan revisando, no sé, si se suscriben, lo que quieran, para que lo vayan viendo, ¿ya? Y las clases también las voy a ir subiendo, pero prefiero a veces subir, por si acaso, que se vayan acumulando clases. O sea, por ejemplo, ya, ahora ya terminamos toda esta parte de álgebra y cálculo y subo el documento. Después prefiero terminar cierta parte de electrostática y subo, pero acumulando ciertas clases para ir subiendo los PDF. No voy a subir todos los, porque eso sí que es un cacho y además van a quedar muy cortados, porque van a quedar cortados naturalmente, ¿sí? Así que prefiero terminar como mini unidades, mini secciones, y ahí les voy subiendo el PDF. ¿Sí? Y el formulario sí o sí lo voy a subir hoy día, porque lo tengo ya hecho. Así que eso. Ya, chiquillos, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana por mi parte. Que estén bien. Chao, chiquillos.